Bienvenidos a todos y todas al Foro CILAC 2021 y a la sesión de Ciudadanía Digital, la alfabetización en el mundo digital. Mi nombre es Lara Sepúlveda, soy directora de Alianzas Internacionales para las Américas en Code.org. Para los que no saben, Code.org es una organización que promueve la importancia de que todos los niños, niñas y adolescentes en todas las escuelas alrededor del mundo aprendan las ciencias de computación. La naturaleza de nuestro mundo va cambiando en todos los aspectos. Ya nada se parece a lo anteriormente vivido. Esta nueva civilización, denominada digital, cuyas características centrales se expresan tanto en la celeridad, la inteligencia artificial y la edificación de redes sociales, no solo acarrea otras formas de percibir el mundo, sino que está produciendo radicales transformaciones en el estado técnico, político y moral de toda una sociedad. Si bien la estructura de esta nueva sociedad no es tan nueva, en los últimos años el acceso al Internet ha aumentado exponencialmente. La red del Internet está creciendo a pasos agigantados y junto a ella también crece la información de los usuarios, quienes comparten diariamente una multitud de datos. Esto ha generado un nuevo capítulo dentro de la transformación digital, la cual llamamos hoy en día la ciudadanía digital. La ciudadanía digital es mucho más que la seguridad en línea o una larga lista de prohibiciones. La ciudadanía digital se trata de crear ciudadanos digitales activos y empáticos, capaces de crear una huella digital positiva y efectiva. La ciudadanía digital implica poder comprender qué significa habitar en circuitos digitales sin descuidar las responsabilidades asociadas. Es decir, pensar en un desempeño adecuado en múltiples entornos digitales en términos de participación, respeto, intercambio, colaboración y convivencia con otros. Partiendo de esta premisa, construir ciudadanía en circuitos o entornos digitales resulta un esfuerzo conjunto de un sistema que incluye al Estado, la academia, las empresas, la sociedad civil organizada, así como a cada uno de los que formamos parte de la sociedad desde los distintos roles que ocupamos. Por esto, es un gran gusto darle la bienvenida a los panelistas del día de hoy. Contamos con la participación de la licenciada Micaela Sánchez Malcolm, actual secretaria de Innovación, investigadora y docente. Ella coordinó el proyecto de firma digital y gestión digital de expedientes judiciales en el Consejo de Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le damos también la bienvenida a Luciano Braverman, un técnico experimentado con historial demostrado de trabajo en la industria de software y el director de educación de Microsoft Latinoamérica. Por último, también quiero presentarles a Temu Ross, un investigador galardonado por su investigación y trabajo en las universidades más prestigiosas del mundo. Él es director del programa de inteligencia artificial en el Centro de Inteligencia Artificial en la Universidad de Helsinki, donde también es docente de ciencias de computación. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero empezar con una pregunta para la licenciada Micaela. Micaela, ¿cuál es el aporte que puede tener el concepto de la ciudadanía digital en el desarrollo de políticas de innovación y cómo deberían articularse esas políticas con otras, como las educativas, las de desarrollo, trabajo, entre otras? Perdona, licenciada, creo que estás en mute. No te escuchamos todavía. Ahora sí. ¿Sí se escucha bien? Tenía muy bajo el micrófono también, ambas cosas. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, por la invitación y un saludo a todos y todas quienes conforman este panel. En función de la consulta que da inicio a esta charla,
creería que la importancia del concepto de ciudadanía radica en el reconocimiento de derechos que involucra el propio concepto de ciudadanía. Tal vez históricamente los ciudadanos y las ciudadanas eran quienes eran sujetos de derecho, en la medida en que nuevas generaciones de derechos se incorporaban como parte de la convivencia política y social. Y en ese contexto, esta idea, este concepto de ciudadanía, adquiere y va mutando y va adquiriendo nuevas cualidades. En ese sentido, hoy por hoy, el concepto de ciudadanía digital está absolutamente relacionado con los derechos que se denominan de cuarta generación, porque comprende este concepto de ciudadanía digital, aunque no se agota en temas que son absolutamente actuales en la agenda de las problemáticas de las sociedades de la información. Estamos pensando en la agenda del desarrollo tecnológico, el acceso digital, el habeas data, la protección de datos personales, la inclusión digital, la inclusión financiera, entre muchos otros. Ahora bien, ni el concepto de ciudadanía, ni los derechos y obligaciones que comprende son estáticos, ¿no? En realidad, este concepto del cual venimos hablando ahora se da producto de conquistas, de debates, de discusiones, de derechos que van modificándose, y esto implica necesariamente que estemos hablando de construcciones sociales. En este sentido, el concepto de ciudadanía digital, el concepto de ciudadanía en general, está siempre enmarcado en una acción política, en una acción social. Ahora bien, pensemos que el reclamo y el paulatino reconocimiento de derechos directamente vinculados a la transformación digital ya tiene muchos antecedentes en distintos países de nuestra región latinoamericana. Sin embargo, tal vez es hoy, habiendo transcurrido más de un año en un contexto de pandemia y más de un año de diferentes niveles de aislamiento, de distanciamiento, de recuperación, de retrocesos, con la pandemia COVID-19, el objetivo de universalizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se hizo evidente para muchos países que tal vez hasta entonces no habían incorporado la cuestión del acceso, la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación, la cuestión de la conectividad en la agenda concreta de políticas públicas. En el caso de Argentina, y en función de la segunda parte de la pregunta respecto de cómo se puede articular y de qué manera se puede llevar adelante este concepto de ciudadanía digital, tenemos antecedentes muy valiosos que marcaron una senda importante de reconocimiento del derecho a la conectividad, que data fundamentalmente de los gobiernos comprendidos entre 2003 y 2015. Lo traigo a colación porque de 2003 a esta parte, durante esos gobiernos del expresidente Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desarrolló el programa Conectar Igualdad, que acercaba computadoras a estudiantes de escuelas públicas de todo el país, para que todos los chicos tuvieran un piso tecnológico de acceso. Se construyeron y se iluminaron más de 33.000 kilómetros de la fibra óptica pública estatal, que efectivamente es una red troncal. Se impulsó un plan satelital que era inédito para la región, que implica que hoy tengamos 2 satélites geoestacionarios de telecomunicaciones orbitando y un tercer satélite que hoy por hoy se está construyendo. Se incrementó el uso de espectro para conexiones móviles y de alguna manera se implementó el 4G a partir de 2014. Se inauguró la televisión digital abierta con señales audiovisuales que también se crearon en ese lapso de tiempo, que están fuertemente vinculadas con la educación, como son el canal Encuentro y como son el canal Paca Paca, que es un canal que está absolutamente destinado a niños y a niñas, y que además tiene la particularidad de que la televisión digital abierta en Argentina es gratuita para el usuario y la usuaria final. Se transmitieron a través del Congreso Nacional debates y sanciones de leyes específicas y que tenían mucho anclaje en el reconocimiento de derechos ciudadanos. Estamos pensando en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Telecomunicaciones y Argentina Digital. Y estas políticas públicas, que fueron inéditas en la región y que fueron muy inclusivas, tuvieron durante el gobierno anterior, entre 2015 y 2019, un parate importante que estamos nosotros, a partir del diciembre de 2019, volviendo a poner en la agenda. En función de la decisión también del presidente Alberto Fernández, a partir de 2019, el objetivo de recrear y potenciar los derechos ciudadanos en un contexto tecnológico muy diferente al de años atrás, con mayor evolución y con mayor desarrollo que lo que había previamente, fue una prioridad del gobierno, el gobierno en general, la jefatura de gabinete en general y esta Secretaría de Innovación Pública en particular. La pandemia aceleró grandes líneas de trabajo y obviamente puso en segundo lugar algunas otras, y en esa línea de trabajo de política pública, vinculado con esta idea de ciudadanía digital, la conectividad
realmente se vuelve una puerta de acceso a otros derechos, se convierte en un derecho esencial, fundamentalmente para los sectores que por razones socioeconómicas, geográficas, de género o de edad carecen de recursos y de acceso para conectarse a la red o para, por ejemplo, adquirir un dispositivo. En función de eso, se lanzó un plan de conectividad el año pasado que va a potenciar la red federal de fibra, que está produciendo un nuevo satélite de telecomunicaciones. Se puso a disposición el Fondo de Servicios Universal para conectar zonas rurales, para conectar establecimientos educativos, para promover el tendido de fibra óptica de última milla desde la red troncal, obviamente hacia los hogares de los argentinos y las argentinas. Se aceleró el proceso de digitalización de servicios, de formularios, de espacios que el Estado pone a disposición de la ciudadanía. Se innovó en aplicaciones para el cuidado y para la gestión de la pandemia, para la prevención ciudadana. Se reactivaron planes de muchísima inversión. Se están disponiendo fondos para crear una nube híbrida nacional que nos permita escalar los servicios tal como el Estado hoy por hoy lo necesita. Ampliar la capilaridad de la fibra, entre otras medidas que se fueron tomando. Son algunos de los ejes sobre los cuales venimos trabajando, que además se refuerzan por una política de transversalización de género que es importante remarcar, que tiene que ver con reducir las brechas, no solamente las brechas de acceso, sino las brechas de uso, en fomentar la educación para todos los niños y todas las niñas y todas las disidencias sexuales. Hace poco tiempo, y pudimos participar también con Microsoft, por eso lo comento, porque formamos parte del mismo panel, lanzamos un centro de géneros, disidencias en tecnología para promover la capacitación, la formación y la inclusión de niñas, de adolescentes, de mujeres, de disidencias sexuales en el universo de las carreras de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, y creemos que son de todas estas políticas es un conjunto las que nos van a permitir generar el acceso a derechos que son fundamentales para poder ejercer en igualdad de condiciones los derechos de la ciudadanía digital de los cuales estamos hablando hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Micaela, por compartir el increíble trabajo que están haciendo desde Secretaría de Innovación en Buenos Aires y en Argentina. Le quiero ahora pasar el micrófono a Teemu para preguntarle sobre su experiencia en Finlandia. Para los que nos están oyendo, va a haber interpretación disponible. Teemu, ¿cuál es la mirada que desde la Universidad de Helsinki se le ha dado al concepto de ciudadanía digital y cuáles son los aspectos que deberíamos considerar a futuro que hoy no están contemplados o que vayan a cobrar mayor relevancia? Thank you very much. Muchas gracias. Es una pregunta muy oportuna sobre la digitalización que está progresando en la sociedad y es algo que nadie puede evitar, aun cuando quisieran hacerlo. Y la gente no debería querer eso porque es algo muy útil e interesante que está sucediendo y que lo facilita la digitalización. Me preguntaste si hay algunos aspectos que tal vez todavía se están retrasados o no se tienen en cuenta en este momento. Y hubo muchos puntos interesantes que fueron planteados por Micaela sobre los niños y tal vez las niñas en algún sentido. El trabajo en la ingeniería de software tal vez no está muy equilibrado en términos de los géneros. Se está trabajando en eso para que las niñas, por ejemplo, puedan participar en actividades. Y como a veces nos olvidamos, me gustaría resaltar la importancia de también incluir a los mayores, a las personas que ya no van a la escuela o que no están estudiando una profesión. Con frecuencia pensamos que cuando vamos a la escuela nos capacitan en la profesión de la cual se trate y luego tenemos esas habilidades y vamos a la vida de trabajo y tendemos a tal vez olvidarnos que el aprendizaje no está ahí. Hay habilidades de ciudadanos, habilidades de la ciudadanía digital que hay que aprender a medida que avanzamos y cuando trabajamos.
y cuando ingresamos a la vida de los mayores. Y eso es algo que se deja de lado y no se tiene en cuenta cuando hablamos de innovaciones nuevas, por ejemplo. Este es un aspecto que en la Universidad de Helsinki hemos intentado hacer hincapié para ampliar la educación continua, ofrecer educación continua, enseñanza, material de aprendizaje, al público en general, y no solamente en el aula, y no solo en las escuelas, o que sea enseñado por los docentes, sino que sea algo que la gente pueda estudiar en su casa. Y en términos de estudios de habilidades digitales es muy importante porque es una habilidad fundamental para poder operar o funcionar en la sociedad. Y el gobierno finlandés ha casi duplicado la importancia de la educación continua en la financiación de las universidades. Entonces, cuanto más cursos ofrecemos a las personas que no están estudiando en la universidad, sino al público en general, cuanto más cursos se estudian, más financiación se les otorga a la universidad. Entonces hay un incentivo directo para que las universidades inviertan en estos esfuerzos. Siempre debe existir un incentivo. No, si no, no hay cambio. Y esto es lo que vemos. Vemos los beneficios de que la gente pueda funcionar o operar en la sociedad, pero también vemos más innovación, porque por supuesto no es solo las personas que se entrenan o se capacitan como ingenieros en software o personas que están trabajando en el campo digital, las ciencias de la computación o ingeniería, sino que todos pueden poder innovar y ver qué podemos hacer con las herramientas digitales. Y espero que no solo sean mejores ciudadanos, sino que también puedan ser innovadores y aportar a la sociedad digital. Y eso creo que es lo valioso, el aspecto valioso de la educación continua. Traer más personas que no sean expertos en el campo, al menos ponerlos en contacto con los conceptos digitales y luego ser capaces de innovar en relación al tema. Muchas gracias. Temo muy interesante el tema de la inclusión de varias generaciones en el uso de las TIC y la ciudadanía digital. Ahora quiero pasar a Luciano para traer una visión del sector privado. Luciano, ¿cuál es la ventaja para el sector privado de generar alianzas con socios como UNESCO en el poder difundir y abogar por conceptos tales como la ciudadanía digital? ¿Y cuál es el riesgo de apostar al desarrollo de tecnología sin acompañarlo de un desarrollo conceptual? Gracias, perdón, Lara, por la pregunta, muy buena pregunta. Primero, quiero también saludar a todos los presentes hoy aquí, Micaela, Temu, un placer también poder compartir el panel con ustedes y muy buenas las contribuciones. A ver, yendo a tu pregunta, Lara, yo creo que los grandes temas de la sociedad hoy necesitan ser encarados desde perspectivas de colaboración, ¿no? Y mucho más cuando se trata de cuestiones que hacen referencia directamente a las infancias y las juventudes, como es el caso de la ciudadanía digital. En Microsoft en particular entendemos a la ciudadanía digital, lo tengo que tratar de resumir, como el conjunto de competencias que permiten de alguna manera a las y los estudiantes comprender, analizar, utilizar el entorno digital de una manera crítica, ética, creativa y muy importante, que tiene que ser súper participativa. Hoy estamos en un mundo donde la creación de tecnología cada vez se acelera más y se complejiza un poco, ¿no? Entonces es muy importante tener, y creo que tenemos una enorme responsabilidad de colaborar directamente, ¿no?, con el desarrollo de políticas públicas, especialmente en el ámbito de educación, donde en particular todos los temas de ciudadanía digital deben ser
como bien lo decía Micaela, prioridad en las agendas y tratadas como un tema clave, un tema súper importante. Y por eso, digo, unimos nuestros esfuerzos desde Microsoft con organismos como UNESCO, con líderes de industria, donde este tema es tan crítico, ¿no? Y lo planteo porque este tema está directamente relacionado y en sintonía con la misión de Microsoft de ayudar, de empoderar a todas las personas y las organizaciones del planeta a que desarrollen su potencial, a lograr un poco más, a lograr más. En Microsoft desarrollamos un marco de transformación de la educación que contempla todos estos elementos, ¿no? Donde las tecnologías de alguna manera empiezan a cobrar sentido en relación con temas clave como, lo decía antes, ¿no? Las políticas públicas, una visión actualizada de la enseñanza y el aprendizaje, una comprensión renovada de los entornos educativos. Hoy especialmente se me viene a la mente el tema de los edificios escolares, ¿no? Es un tema en el que hoy a partir de la pandemia está teniendo o nos está dejando de alguna manera muchas lecciones y aprendizajes. Y último, y diría también no menos importante, una redefinición de aquello que buscamos todos los que estamos aquí en la educación y que creemos que es súper importante, que es promover la inclusión y la igualdad y que haya oportunidades para todas y todos los estudiantes. Micaela recién lo comentaba y muy atinadamente. Nuestros programas en Microsoft en particular vienen desde hace más de 15 años apoyando a todos los docentes en el reconocimiento y la creación de propuestas educativas innovadoras, en donde las y los estudiantes, y acá creo que es algo súper importante, se forman como sujetos críticos y creativos, ¿no? Que busquen de alguna manera la forma de poder colaborar con otros a la hora de abordar situaciones complejas y crear soluciones creativas y originales. Y creo que esta es la manera fundamental para que ellos puedan ser incluidos de modo pleno en la sociedad en las próximas décadas, en lo que se viene hacia adelante. Creo que hoy con la ampliación del uso de plataformas en el ámbito de la educación, entendemos que lo más importante es claramente articular estos esfuerzos público-privado para acompañar de alguna manera, como decía bien, estas políticas públicas. Y creo que claramente la alianza que hoy tenemos con UNESCO nos permitirá en el transcurso de este año promover definitivamente todo lo que está vinculado a la formación en ciudadanía digital y el trabajo continuo con los distintos ministerios de educación en la región, docentes, equipos directivos y, por qué no, también mencionar las familias, son elementos clave y de foco donde iremos o seguiremos trabajando durante el resto de este año. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias, Luciano, por compartir. Quiero regresar a Micaela para expandir un poco en un punto que compartiste. Primero, quiero reconocer la labor enorme que han hecho en Argentina por llevar la conectividad a todos los rincones del país. Sin embargo, no solamente en Argentina, pero en toda América Latina, tenemos desafíos por cubrir necesidades básicas, y entre ellos la conectividad y el acceso a dispositivos. Desde tu perspectiva de docente, como una vez lo fuiste, investigadora y ahora como secretaria de Innovación, ¿cómo se concilia el objetivo de enseñarle a los estudiantes sobre ciudadanía digital cuando aún tenemos desafíos fundamentales de brecha digital? Y en realidad creería que no se pueden disociar, que pensar en la ciudadanía digital, pensar en la inclusión digital, pensar en la capilaridad de la educación formal e informal, creo que
que tanto Luciano como Temu hablaban de algo similar, que es que la educación tiene que darse en las escuelas, pero que también tenemos que encontrar espacios complementarios de educación no formal que efectivamente acerquen las trayectorias de los ciudadanos y las ciudadanas, o de los niños y de las niñas. Porque en el proceso educativo, en los diferentes niveles, tenemos posibilidad de vinculación, pero que si lo podemos complementar con otros espacios más vinculados al territorio, al barrio, a la ciudad o al pueblo de desarrollo, creo que podemos lograr una articulación importante que además lo que genera es la posibilidad de crecimiento y expansión en los lugares locales sin necesidad de la migración, que es un fenómeno que también se da en toda la región, de tener grandes urbes absolutamente sobrepobladas, porque en definitiva allí están las perspectivas laborales, de crecimiento, de educación, de conectividad. Entonces creería que no hay que disociar una situación de la otra, que hay que avanzar en la inclusión y que hay que problematizar la brecha. Y que hay que problematizar y traer a la agenda también las brechas, porque creo que son muchas que son complementarias. Hablamos de brecha de acceso, que es lo que vos recién, Lara, comentabas respecto a si existe o no existe conectividad y cómo esa conectividad cambia de acuerdo al lugar del cual estemos hablando, si existe o no existe un acceso a un dispositivo como primera instancia, ¿no?, de brecha. Luego tenemos que pensar en qué hacemos con el acceso a la conectividad y a los dispositivos, cómo nos formamos, de qué forma accedemos a esto que hablábamos recién. Educación formal, educación no formal, cómo se complementa, cómo avanzamos en la reducción de brechas de género, por un lado, de brechas de profesionalización por el otro, porque hay una vinculación con la tecnología que a veces es muy pareja entre varones y mujeres, o entre varones, mujeres y géneros diversos, pero que al momento de qué hacemos con esas tecnologías, las diferencias son mucho más marcadas. Mientras que en un lado están vinculadas al desarrollo profesional, a la educación y a la formación, del otro lado, para las mujeres y para los géneros, tal vez están más vinculados a lo lúdico, a lo privado, al universo del consumo cultural o de la vinculación, sin estar estrechamente ligados al desarrollo profesional. Yo creo que son dos caminos sobre los cuales tenemos que trabajar y tenemos que seguir abordando. En Argentina tenemos diferentes niveles de acceso. Tal vez la mayor penetración de la conectividad de la tecnología se da en términos móviles. Pero también tenemos que trabajar porque hay zonas, siendo un país tan extenso, el octavo en extensión en el mundo, donde ni siquiera la telefonía móvil está llegando. Eso complementario con el desarrollo de Internet al hogar y en las escuelas. Gracias, Micaela. Excelentes puntos. Temu, paso de regreso a ti. Me pareció muy interesante el punto que hiciste sobre la inclusión de adultos que ya no están o que ya no conforman la población tradicional de estudiantes en el sistema educativo. Nos hemos enfocado principalmente en la educación de ciudadanía para digital para estudiantes en primaria y secundaria. Y con este enfoque también en Finlandia específicamente de incluir a los adultos mayores, me interesa saber desde tu experiencia y tu perspectiva en la Universidad de Helsinki, ¿qué tipo de seguimiento se le hacen a los estudiantes universitarios sobre la ciudadanía digital? ¿Cómo se incorporan los principios de ciudadanía digital de manera transversal en los programas de la universidad? Y si puedes hablar específicamente de tu experiencia en el Centro de Inteligencia Artificial. Yeah, thanks very much. Sí, muchas gracias. La forma en que la Universidad de Helsinki se ofrecen las habilidades de ciudadanía digital a todos los estudiantes se hace a través de cursos introductorios en computación y sobre todo inteligencia artificial, que organizamos como cursos a distancia o cursos online masivos y con libros. Es un sistema muy eficaz a nivel costos y escalable de ofrecer este servicio. Muchas de nuestras universidades adoptan estos cursos introductorios y aun cuando estudian para ser médicos, por ejemplo, o psicólogos o abogados. Entonces, esto parece funcionar muy bien. Y tenemos también cursos más específicos
en ciertos campos, en donde están comenzando a desarrollar técnicas y herramientas en su profesión. Las habilidades de la ciudadanía digital las enseñamos a través de cursos online. Estos cursos comenzamos a darle apertura al público en general, comenzamos a ofrecerlos en la universidad en su totalidad y ahora los estamos ofreciendo al público en general. Y yo mismo participé del curso de inteligencia artificial. Comenzamos a ofrecerlo al público en general en el año 2018 y ahora hace casi 3 años que tenemos 650.000 personas inscritas en el curso, básicamente en cada país en el mundo. Y esto es algo que realmente quería mencionar porque Luciano hablaba de la importancia de las asociaciones y la colaboración entre el sector público y privado y el gobierno y los ciudadanos. Hicimos este curso junto con las empresas privadas, de la empresa llamada Reactor, radicada en Helsinki, y lo que estamos haciendo ahora, estamos tratando de llegar a otros países y estamos buscando colaboradores, socios en otros países para que podamos así llegar a la gente en esas poblaciones. No es suficiente. Puedo decirles que en la enseñanza de lo digital o de la educación no es suficiente con poner algo en online y tenerlo en internet. Hacer eso solamente amplía la brecha, porque las personas que son los sospechosos habituales, los que aprenden en línea, van a darse cuenta. Pero la gente que están un poco retrasados en las habilidades digitales no los van a encontrar. Entonces, poner algo online y no hacer nada más es simplemente ampliar la brecha. Entonces, lo que realmente hacemos es encontrar estas asociaciones y pueden ser organizaciones gubernamentales, ONGs, empresas privadas, universidades, pero necesitamos encontrarlos en cada país en donde se lanza un curso y después hay que hacer las traducciones en el idioma local del curso que se dicta. Así que creo que la versión español la van a publicar en breve. Está organizado junto con la gente de España, los colaboradores. No creo que esté publicada todavía, pero la van a poder encontrar pronto si van a los elementos de inteligenciaartificial.com. Ya hay 25 versiones en distintos idiomas, así que el español va a llegar en breve. Tenemos la Comisión Europea, el gobierno de Finlandia que han apoyado esta iniciativa. Y creo que este es un ejemplo del poder de las asociaciones, pero también es un ejemplo de la gran necesidad de este tipo de una oferta de educación accesible al público en general. Muchas gracias por compartir toda esa información tan valiosa. Quiero ahora pasar a Luciano y compartir una pregunta de la audiencia. Luciano, te preguntan, ¿no deberían las grandes empresas de tecnología digitales ser más activas para permitir el acceso digital a todos, ayudando con las instalaciones de antenas en lugares donde la señal no llega? Un poco más de contexto, la pregunta dice, muchos niños en las zonas rurales no tienen hoy la posibilidad de estudiar. Muy buena pregunta y definitivamente ese es un esfuerzo que al menos desde Microsoft venimos haciendo desde 2 puntos de vista. El primero es en la política pública. Hemos trabajado muy de cerca con todos los ministerios, no solo de educación, sino de infraestructura en los distintos países, con los equipos de legales, fundamentalmente primero para definir esa parte de regulaciones que permitan llegar a la última milla, bien como decía Micaela, con distintos tipos de tecnologías. Una de las tecnologías que hoy estamos nosotros empujando muchísimo y colaborando con el desarrollo y la implementación es con algo que se denomina TV White Spaces. TV White Spaces fundamentalmente es la utilización de las
antiguos canales de televisión análoga que hoy no están en uso porque obviamente quedaron en desuso por lo que es la televisión digital, y a través de esas antenas o de esas líneas llegar a esos puntos en zonas rurales de una forma mucho más costo eficiente y trabajar en pos de eso. Recientemente, y yo lo comentaba contando la historia en un caso de Ecuador en particular, una escuelita en Cuantaló, donde trabajamos muy de cerca en un proyecto donde le llegamos a la escuela de la zona, a la parroquia, con conectividad de 18 megabytes para que los chicos, en ese caso, tengan por primera vez acceso a Internet. Con lo cual, definitivamente, por lo menos desde Microsoft, nosotros venimos acompañando esas necesidades. Entendemos definitivamente la necesidad y la brecha. Creemos en una educación que nos contenga a todos, y fundamentalmente creemos que a partir de la tecnología se pueden cerrar gran parte de estas brechas. No solo la accesibilidad y la conectividad a Internet es importante. Micaela hablaba de dispositivos y accesibilidad de esos dispositivos. El software o la tecnología que se utiliza en esos dispositivos también es muy importante. Desde Microsoft nosotros ponemos a disposición gran cantidad de tecnología gratuita para que pueda ser utilizada específicamente en educación, y trabajar en estos temas que veníamos mencionando antes de ciudadanía digital, donde la colaboración es uno de los temas más importantes. Así que sí, definitivamente venimos haciendo muchísimos esfuerzos en todo el espectro, ¿no? Desde la conectividad, los dispositivos y la tecnología que se utiliza así en los dispositivos, pero también más importante en el trabajo que venimos haciendo con la gente, ¿no? Con los estudiantes y con gente en situación de vulnerabilidad. Nosotros creemos que la transformación digital no es necesariamente, o la transformación digital en educación es la utilización de más tecnología o de empezar a utilizar tecnología. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Creemos que es muy fuerte y muy importante el cambio cultural, el cambio en las personas, acompañar ese proceso de aprendizaje y transformación, y también en esa línea hemos puesto a disposición muchísimo contenido gratuito en línea para acceder. Hemos capacitado en Latinoamérica a cientos de miles de docentes en las nuevas tecnologías, y somos convencidos y creemos que apoyando este proceso es el camino. Para cerrar, creo y estoy convencido que debemos poder asegurar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación, y es parte de nuestra misión. Gracias, Luciano, por específicamente resaltar la importancia de darle seguimiento no solo a solamente ser usuarios de tecnología, pero también la importancia del seguimiento en las escuelas y de un currículum un poco más establecido. Con eso le quiero dar la palabra, bueno, le quiero hacer una pregunta a Micaela, porque cada escuela en realidad se acerca a la ciudadanía digital un poco diferente. Muchos lo enseñan ya sea como una unidad separada o a menudo como parte de clases de educación, ya sea sobre tecnología, informática, robótica u otra materia. Mi pregunta es si en tu experiencia como docente has visto que enseñar la ciudadanía digital es más efectivo cuando está integrado en un plan de estudios en todos los grados, y de esta forma se refuerza el mensaje y el aprendizaje. Ahí habilité el micrófono. Bueno, a priori, como a partir de mi experiencia docente, creería que indefectiblemente el análisis de los procesos digitales
entendidos como una conjunción de actores en determinado universo y con intereses que se van conformando de forma oscilante, digo, recién también lo comentaba Luciano, estamos obligados a una articulación público-privada y en esa articulación público-privada también tenemos tensiones y distensiones, ¿no? En esa construcción y en ese abordaje. Con lo cual te diría que el debate, el análisis y la construcción de un concepto tan complejo y tan evolucionado como la ciudadanía digital es fundamental que se trabaje y que se aborde académicamente y que se aborde en instancias de educación formal. Creo que así como estamos habituados y habituadas a reconocer cuáles son los debates en torno a la República, en torno a las divisiones de poderes, en torno a las tensiones que se dan vinculadas con las tomas de decisión públicas, las tomas de decisión privadas, y esta cuestión de individual versus colectivo, colectivo versus individual, o individual y colectivo, tienen que darse también en torno a lo que es el devenir de la ciudadanía digital, por todas las implicancias que tiene el concepto de ciudadanía digital, que un poco las abordábamos al principio, que están vinculados con saberes, que están vinculados con derechos, que están vinculados con los datos personales, con la protección de los datos personales, con generar condiciones equilibradas de acceso y de vinculación con las tecnologías. Entonces creería que todo eso tiene que necesariamente formar parte de un esquema que va evolucionando de acuerdo a la instancia educativa, pero que son problemáticas que hay que traer a la agenda educativa y que hay que también llevar a la agenda pública, que no puede quedar solamente el debate en una esfera vinculada a la agenda política o a la agenda empresaria, porque efectivamente tenemos intereses, o a la agenda académica. Tenemos que llevarlo un poco más allá y que esto forme parte también del erario público. Muchas gracias. Micaela, tengo una pregunta de la audiencia que no sé si tienes el dato, pero habías mencionado sobre el proyecto que se presentó en la televisión argentina y preguntan si sabes de casualidad si este proyecto existe en Brasil. Nos comentan porque esta persona de la audiencia reconoce que hay estudios que muestran que el uso de la televisión es en realidad mucho mayor que el uso de otras tecnologías. Entonces, tienen curiosidad de saber si este proyecto existe o no en Brasil. ¿Lo sabes? Realmente no lo sé. Creería sí que por lo menos en Argentina se da una situación bastante particular que tiene que ver, también lo retomo respecto a lo que decía Luciano recién, de la utilización del espectro para otros fines. El espectro es un recurso que es finito y que hoy por hoy en Argentina todavía se utiliza muchísimo para la televisión analógica. Nosotros estamos avanzando en un proceso de apagón analógico, que ¿qué nos va a permitir? Cuando disponibilicemos espectro que será utilizado para la televisión analógica, lo podamos utilizar para otros servicios de conectividad o incluso para sumar señales de televisión digital. En ese contexto, los servicios de televisión digital, hoy por hoy en Argentina, enmarcados dentro de lo que es televisión digital abierta, son servicios gratuitos que se dan en todos los lugares donde tiene llegada. La llegada del servicio se da a través de dos vías, a través de antenas que están distribuidas en el territorio y a través de servicios satelitales que se dan con estos satélites de geoestacionarios de telecomunicaciones de los que yo hablaba al principio, que forman parte de la flota nacional de satélites. Con lo cual es un caso bastante particular lo que ocurre aquí en Argentina y está enmarcado en el desarrollo de infraestructura, de satélites, de contenidos y de proliferación de las instancias de difusión y de recepción de esos contenidos. Con lo cual, no sé qué ocurre en Brasil, pero implica un proceso bastante más amplio que solamente emitir señales de televisión digital. Por eso me tomé el tiempito para tratar de contextualizar un poco más de qué se trata. Perfecto, muchas gracias por proveer toda esa información. Creo que con eso, de hecho, vamos a empezar el cierre de este panel. Quiero primero que nada agradecerle a nuestros panelistas, a Temu, a Luciano, licenciada Micaela, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por su tiempo, por el diálogo tan rico en contenido. Me gustaría resaltar algunos temas principales que conversamos, que fueron principalmente en la importancia de mayor inclusión de género en las TIC y al igual que la inclusión de adultos mayores fuera de la edad tradicional educativa
en nuestra sociedad. También la importancia de promover la equidad y la inclusión y de mantener en cuenta de que las brechas digitales, dentro de la brecha digital existen otras brechas que tenemos que tener en cuenta. Con esto concluimos la sesión de Ciudadanía Digital y los invitamos a que sigan participando en las sesiones de hoy y en los próximos días. También, como buenos ciudadanos digitales, los invito a que se unan a la conversación en redes sociales usando el hashtag CILAC 2021. Muchas gracias a todos y todas.